Vectores. Primera parte. ¿Qué es un vector? Para explicar el concepto de vector, vamos a poder apreciar una situación normal. Cuando a través de un río se quiere pasar con una moto náutica, por supuesto. Esa representación de flechas en rojo, negro y azul son vectores. El río tiene una velocidad de corriente de 5 metros sobre segundo y nosotros hacemos la disposición entre el ángulo, entre el vector de la corriente versus el vector de la motonáutica y podemos obtener ese resultado. Con 124 grados aumentamos a 157 grados y si nos orientamos en esa dirección con la moto, la velocidad de la corriente nos va a dar un desplazamiento casi perpendicular al río. Como se puede apreciar, no es una suma normal de escalares. No sumamos la velocidad de la corriente más la velocidad de la moto y obtenemos una velocidad resultante, que se indica con 1,99. Los ángulos, las direcciones y los módulos y sentidos de los vectores influyen. Como pueden apreciar, mantenemos constante la velocidad de la corriente y la velocidad de la moto y hay infinitos resultados. Esta moto tiene como objetivo llegar al otro borde. Pero ¿qué pasa al cambiar la dirección de los vectores de la proa de la motonáutica? Podemos ver que podemos llegar al frente del río en una dirección en función de la resultante de los vectores. Eso vamos a aprender en el siguiente video. Pero vamos a ver si siendo perpendiculares podemos también llegar en un ángulo de 45 grados con una velocidad de 7,13 como resultante. A continuación vamos a variar la dirección a tal punto de que podamos obtener una velocidad. Si forman 180 grados, la velocidad resultante es 0 y se va a anular la velocidad. Voy a cambiar la velocidad de la moto a 10 y voy a hacer que mi moto vaya de forma directa al otro lado, disponiendo un ángulo de 118 grados. Como pueden apreciar, va directamente la moto, siendo que la proa apunta a 118 grados con respecto a la velocidad de la corriente. Entonces, esta es la aplicación de vectores. Podemos variar módulo, dirección y sentido, que están íntimamente relacionadas la dirección y el sentido, y podemos obtener movimientos resultantes infinitos. Este es un simulador que nos ayuda a mostrar estas cualidades de los vectores. ¿Pero qué es un vector? Conceptualmente un vector se lo define como una magnitud física. Es una magnitud física y en muchos libros se dice que es una magnitud física vectorial. Desde el punto de vista matemático es un ente matemático. Los matemáticos han creado a los vectores para que los físicos podamos aplicarlo a la naturaleza. Es una excelente herramienta, es la mejor herramienta. Aquel que no domina de vectores va a tener dificultades en los capítulos posteriores de cinemática, de dinámica, de trabajo y energía, de todo el resto de la física. Entonces, es trascendental que en este punto se domine esta excelente herramienta. ¿Cuáles son las características de un vector? Un vector, si trazamos una línea infinita verde, es una flecha dirigida, es un segmento de recta dirigido, o también denominado vector. Entonces tenemos este vector atigrado. Una de sus principales características es el módulo, el tamaño que tiene el vector. Dependiendo si es velocidad, si es desplazamiento, si es posición, si es fuerza, va a tener su unidad de este tamaño. Vamos a poderle decir que este módulo es 50 newtons, 60 metros, 3 metros sobre segundo, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, pero también en algunos libros se le llama magnitud o también tamaño del vector, pero lo más usual es utilizar el sinónimo de módulo. Entonces el módulo es una característica fundamental del vector, donde nos dice con qué tamaño, por ejemplo, se puede aplicar una fuerza. O, por ejemplo, cambia la posición de un auto respecto a un punto
específico, respecto a una plaza, respecto a una esquina, respecto a tu puerta. Entonces el módulo es trascendental. Otra segunda característica es la dirección, que como habíamos establecido una recta infinita de color verde, la dirección es solo eso, es esa recta que caracteriza o donde está contenida el vector. Es fundamental la dirección. No hay segmento dirigido, flecha o vector sin dirección. Otro elemento fundamental es el sentido. Si tuviésemos una línea amarilla sin un símbolo que represente en qué sentido va, sería solo un segmento de recta, pero el sentido, que es un triangulito que nos indica en qué sentido va, nos puede ayudar mucho a definir cuál es la influencia del vector en un fenómeno físico. Por decirles, si yo estoy, esa línea verde es horizontal, yo podría decir es a la derecha o es a la izquierda. Si podría ser vertical esa línea verde, yo podría decir es hacia arriba o es hacia abajo, así se denomina el sentido. Si estoy en un mapa, si estoy en un plano y tengo mi norte, mi este, mi oeste, entonces si el norte y el sur apuntase en la línea verde, podría definir vectores como velocidad de navíos, de aviones, etc. El sentido está intrínsecamente relacionado con la dirección. Se relacionan mucho porque no se puede hablar de sentido sin dirección y no se puede hablar de dirección sin sentido cuando se habla de vector. Otro elemento característico para vectores fijos, porque los vectores deslizantes se pueden mover a lo largo de la línea verde, es el punto de aplicación. Este punto de aplicación es aquel punto donde una fuerza puede aplicarse en un brazo de palanca, donde una fuerza de fricción está aplicada, y muchos otros aspectos. Entonces, el punto de aplicación para vectores fijos es importante. Estos son los 4 elementos o características de un vector: módulo, dirección, sentido y, dependiendo si es fijo o no el vector, punto de aplicación. Los 3 son los que más mencionan los libros. Notación. Este vector atigrado lo voy a denominar A, que tiene módulo, dirección y sentido, pero se lo anota así, la letra A con una flechita encima, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Con una flechita encima. Algunas veces se complica esta notación, entonces solo se pone una línea arriba, o si no se pone negrita. ¿Ya? Entonces, esta es la notación para un vector. Se le llama A, se le puede llamar B, o cualquier letra del abecedario, ¿sí? O también se le puede poner cualquier otro nombre. Yo puedo ponerle aquí el nombre de mi mascota, el nombre de la calle que me gusta pasar, de la discoteca. Pero también hay otra notación, donde tenemos un vector celeste bolivarista, donde se puede definir a través de su punto inicial y punto final. Al vector se llama este cabeza y este cola. Al vector, el extremo donde está el sentido, se denomina cabeza del vector, y al extremo que no es el sentido se le llama la cola. Esta es la cola y esta es la cabeza de un vector. Y se los representa a través de 2 puntos, el punto A y el punto B, ¿no? Entonces son 2 formas que se presentan lo mismo al ver un vector, no importa que sean del tigre o del bolívar. Por lo tanto, tenemos como notación la descripción de este vector. Puede ser A con una flechita encima, A con una rayita, aquí esta rayita no está completa, o A en negritas. Y su módulo, podemos enseñarlo en barras de valor absoluto o simplemente la A sin resaltar como la A negrita en esta notación. ¿Ya? Entonces, esta es la notación del vector atigrado. Mientras que del vector definido por 2 puntos, del vector bolivarista AB, tenemos AB con una rayita encima, AB con una raya encima sin flecha, o AB en negritas. Y sus módulos se corresponden. Entonces, esta es la notación bolivarista. ¿Ya? Ustedes definan cuál les gusta más, pero en todos los problemas tenemos este tipo de notaciones. Mejor acostumbrarse a los 2. ¿Ya? Entonces, repasamos la notación. Hay diferentes notaciones. La más usual es esta, con una flechita o con una rayita encima, y también sus módulos.
el módulo de un vector es un escalar que tiene unidad y tamaño respecto a una escala. Mientras que en el otro caso también tenemos módulos que son escalares, que son tamaños respecto a una escala y su unidad. Dirección de un vector. Habíamos hablado que tiene una característica que es la dirección. La dirección de un vector respecto a un sistema cartesiano XY se da a través del ángulo θ. Entonces, podemos decir en notación de grados, θ es 45 grados, 12 minutos, 33 segundos, dirigido con respecto al sentido horario de las manecillas del reloj. Y también tenemos en coordenadas geográficas. Si tenemos norte, este, sur y oeste, podemos referenciar. Por lo general se hace respecto al norte o al sur. Noreste, 52 grados, 11 minutos, 283 segundos, que es muy raro eso, pero así también se puede expresar el ángulo θ. En este caso, desde el norte va hacia el este, desde el norte va al oeste, o desde el sur al este, desde el sur al oeste. Así se especifica la dirección de un vector, a través de los ángulos. Son las formas más usuales. Tipos de vectores. Tenemos muchos vectores que en la rama de paralelos, cuando sus direcciones son paralelas, pueden tener el mismo sentido o sentidos opuestos, pero sus direcciones son paralelas. Vectores ortogonales, normales o perpendiculares son aquellos vectores que forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto o pi medios radianes. Entonces tenemos que estos vectores forman 90 grados y se llaman ortogonales, perpendiculares o normales. Concurrentes a un punto, que todos los vectores, sus direcciones pasan por un punto. Pueden estar los vectores en sentido contrario y entrando al punto, pero las direcciones se intersectan en un único punto, que es este. Vectores colineales, que son colineales a una sola, y vectores coplanares, que están en un mismo plano. Entonces tenemos que estos vectores comparten el plano. Tenemos tres clasificaciones de tipos de vectores: concurrentes a un punto, colineales y coplanares. En el próximo video vamos a analizar la adición de vectores y sus propiedades. Gracias por su atención.